As Americans prepared to ring in the new year on a day when most people weren't paying much attention, the House Judiciary Committee released hours and hours of testimony from former special counsel Jack Smith. That release includes 8 hours of video and the transcript of Smith's closed-door congressional hearing from last month. At the time, Smith asked that his testimony be conducted publicly, like previous special counsels. La destitución de agentes experimentados del Departamento de Justicia en medio de investigaciones delicadas marca un desvío verificable en la destitución operativa del sistema. El 18 de diciembre de 2025, durante una sesión a puerta cerrada del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el fiscal especial Jack Smith prestó uno de los testimonios más densos registrados desde que asumió la dirección de los casos relacionados con el presidente Donald Trump. La reunión se celebró en un ambiente de creciente tensión institucional, pocas semanas después de la publicación de una orden ejecutiva que, según los registros oficiales, dio lugar a la suspensión de las credenciales de seguridad de los abogados vinculados al equipo de la acusación. La audiencia no se limitó a la revisión de las acusaciones ya públicas. Por primera vez, se confirmó en acta la existencia de un patrón sistemático de represalias administrativas contra los investigadores federales y los profesionales de apoyo que participaron en las investigaciones. Según el testimonio, estos despidos no se produjeron por fallos procesales ni por conductas irregulares, sino como consecuencia directa de su actuación funcional en el caso. Uno de los fragmentos más delicados del testimonio describe el despido de un agente del FBI 2 semanas después de la muerte de su esposa. Incluso después de años de servicio en zonas de conflicto y de una trayectoria familiar vinculada al servicio público. Smith declaró haber asistido al funeral, donde fue testigo de la presencia masiva de colegas y familiares del sector público, todos conscientes de que ese agente había perdido su puesto por haber hecho su trabajo. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. La transcripción de este testimonio comenzó a circular entre las comisiones del Congreso y las oficinas de los asesores jurídicos como una pieza clave para reevaluar lo que está en juego en los casos relacionados con el presidente. El centro del debate dejó de ser solo el mérito de las acusaciones y pasó a incluir el funcionamiento del propio aparato judicial. En otras palabras, no se trata solo de una respuesta jurídica a acontecimientos pasados, sino de un cambio perceptible en el trato que se da a los funcionarios públicos que participan en investigaciones delicadas que involucran a figuras con influencia política. Uno de los puntos más mencionados por los parlamentarios presentes fue el riesgo de un retorno informal a los sistemas de lealtad personal, en los que los vínculos políticos sustituyen a los criterios técnicos en el acceso a los cargos, las promociones y la protección funcional. Desde esta perspectiva, la estabilidad institucional dejaría de estar garantizada por mecanismos impersonales y pasaría a depender de la posición del funcionario en relación con el poder central. Las implicaciones directas de esta lógica comenzaron a surgir incluso antes del cierre de la sesión. Pocas horas después de la declaración, al menos 3 medios especializados en cobertura jurídica destacaron fragmentos del testimonio en los que Smith relata la existencia de una directriz interna para identificar y apartar a los funcionarios que mantuvieron vínculos con el grupo de trabajo original de los casos Trump. Según el fiscal, estas medidas afectaron desde agentes sobre el terreno hasta miembros de equipos jurídicos subcontratados, incluyendo bufetes que ofrecían apoyo técnico en cuestiones de clasificación documental. En un momento dado, se pregunta al fiscal sobre una orden ejecutiva específica que menciona nominalmente al abogado Peter Kofsky y a todos los miembros del bufete Covington & Burling LLP que colaboraron con la fiscalía.
La respuesta fue directa. Sí, la orden está en vigor. Y sí, el objetivo aparente es impedir la continuidad de la defensa técnica mediante la suspensión de credenciales y contratos con el gobierno. Smith describió la medida como un precedente peligroso, capaz de inhibir futuras colaboraciones con investigaciones federales siempre que los objetivos ocupen puestos de influencia. La configuración presentada por Jack Smith no fue negada por los parlamentarios de la base gubernamental, ni tampoco fue cuestionada por los representantes de la Casa Blanca. En cambio, las preguntas se centraron en el origen de las decisiones, tratando de establecer si estos despidos y restricciones se produjeron a partir de criterios técnicos o de orientaciones informales procedentes de escalones superiores. Smith respondió repetidamente que no recibió ninguna orientación directa de la presidencia actual ni del fiscal general Merrick Garland para continuar con la acusación. Destacó que las decisiones se tomaron basándose en pruebas y en consultas internas con fiscales de carrera. Sin embargo, el contenido de la orden ejecutiva y el patrón de despidos sugieren un movimiento más amplio, aún en curso, de reorganización institucional cuyas motivaciones siguen siendo objeto de análisis. Entre los juristas que siguen el caso, el consenso inicial es que la combinación de medidas administrativas, órdenes ejecutivas específicas y cambios en el perfil de las contrataciones representa un punto de inflexión en el modelo de protección funcional de los funcionarios judiciales. A lo largo de los próximos bloques, observaremos cómo este episodio se articula con las normas de funcionamiento institucional, las decisiones anteriores de la Corte Suprema y los cambios más amplios en los patrones de relación entre el Ejecutivo y los órganos de investigación. Es en este tipo de análisis en el que queremos centrarnos aquí. Si valora un seguimiento continuo, atento a los movimientos institucionales y a la lógica que hay detrás de las decisiones, considere seguir nuestro canal. Continuamos con el contexto que sustenta este episodio. A partir de ahí, es necesario comprender cómo este patrón de despidos y restricciones institucionales se articula con las recientes transformaciones en la relación entre los poderes y en la interpretación de las garantías funcionales dentro del aparato federal. La sustitución progresiva de criterios técnicos por señales de alineación política no se produce en el vacío. Se sustenta en decisiones, precedentes y dispositivos que, una vez aplicados de forma selectiva, rediseñan los límites operativos del sistema. El caso relatado por Jack Smith no es aislado, sino ilustrativo de un proceso más amplio en el que las fronteras entre las atribuciones investigativas y la represalia institucional se confunden en la práctica. Es en este contexto que la orden ejecutiva mencionada cobra relevancia específica. El texto de la medida no solo nombra a personas, sino que también solicita formalmente a los organismos de la administración pública que revisen los vínculos contractuales con los bufetes de abogados que han prestado servicios a la Fiscalía en el caso Trump. Aunque se basa en el lenguaje de la seguridad nacional y la revisión de conductas, la directriz adopta un formato inusual al especificar profesionales y estructuras externas al gobierno. Este modelo rompe con la práctica consolidada de confidencialidad procesal y análisis individualizado, creando una base para interpretaciones que asocian la colaboración jurídica con la deslealtad funcional. La norma, aunque no declara abiertamente su motivación, opera como vector de reorganización de los vínculos entre el gobierno y el sistema judicial. A partir de esta lectura, los analistas institucionales comenzaron a recuperar casos anteriores en los que se plantearon medidas similares, pero que fueron bloqueadas por orientaciones de la propia Fiscalía General o por decisiones preliminares de la Corte Suprema. El caso más citado se remonta a principios de la década de 2000, cuando un intento de suspender los contratos de un bufete de abogados por supuestas afinidades ideológicas con una investigación en curso
fue considerado excesivo por unanimidad en un dictamen interno de la Procuraduría General de la Unión. En ese momento, se entendió que el vínculo entre los abogados y el sistema judicial no puede romperse por razones que no estén claramente fundamentadas en violaciones legales. La directriz actual, sin embargo, reabre este debate sobre nuevas bases, sugiriendo que, ante las acusaciones de politización, la sanción puede preceder a la comprobación de cualquier desviación. Es también a partir de este punto que el caso converge con otro pilar institucional, el régimen de seguridad de la información. La suspensión de las credenciales de los abogados vinculados a la Fiscalía no solo afecta a la defensa técnica de Jack Smith, sino que también rediseña la forma en que el sistema entiende el acceso a información sensible. Tradicionalmente, las credenciales de seguridad se conceden sobre la base del historial profesional, las evaluaciones técnicas y los estrictos protocolos de revisión periódica. Al incorporar elementos políticos o asociativos en la decisión de suspender dicho acceso, se crea un precedente que desplaza el criterio central de fiabilidad. El riesgo, según los expertos en gobernanza, es que este modelo se replique en otras esferas, afectando progresivamente a sectores estratégicos que dependen de la neutralidad como principio estructurante. Esta convergencia ayuda a comprender por qué el testimonio de Smith provocó reacciones tan inmediatas en diferentes organismos. Además del Congreso, sectores del Departamento de Justicia iniciaron revisiones internas sobre los protocolos de desconexión, y al menos un tribunal federal de distrito solicitó copias de la orden ejecutiva para evaluar su constitucionalidad. La Fiscalía General, por su parte, evitó emitir una posición directa, pero confirmó que las suspensiones se implementaron sobre la base de instrucciones superiores compatibles con las prerrogativas legales del Ejecutivo. Esta formulación, deliberadamente vaga, indica la dificultad actual del sistema para delimitar los efectos administrativos de órdenes con motivaciones potencialmente políticas. Parte del desafío radica en la ausencia de salvaguardias claras para los profesionales que trabajan en investigaciones de alta sensibilidad. La legislación vigente no ofrece una protección sólida contra medidas de represalia indirectas, como destituciones administrativas, reasignaciones de funciones o la no renovación de contratos. En contextos menos polarizados, este vacío rara vez se explota, pero en situaciones en las que la disputa política se proyecta sobre el funcionamiento del Estado, la ausencia de protección institucional puede convertir a los funcionarios experimentados en blancos funcionales. Es precisamente esta fragilidad la que expone el caso. La tensión se intensifica al observar el impacto de esta lógica en la cultura institucional de la Fiscalía Federal. El testimonio de Smith menciona explícitamente la pérdida de personal con formación en seguridad nacional, la interrupción de los programas de tutoría jurídica y la retirada de la cooperación voluntaria con organismos internacionales. Estos efectos, aunque difícilmente cuantificables a corto plazo, moldean el perfil de actuación del sistema en los años siguientes. Lo que se instala es una dinámica de autoconservación, en la que fiscales, analistas y consultores evitan determinadas investigaciones no por falta de base legal, sino por anticipación de las consecuencias políticas y administrativas. En el plano jurídico, los estudiosos del derecho público advierten que la continuidad de este patrón puede comprometer la eficacia de los controles internos del Ejecutivo. Esto se debe a que la confianza funcional, base de cualquier régimen de legalidad administrativa, depende de la separación clara entre la figura del gobernante y el funcionamiento técnico de la maquinaria pública. Cuando esta separación se desvanece, los mecanismos de rendición de cuentas pierden su eficacia, ya que el temor a las sanciones administrativas inhibe la actuación independiente de los operadores del sistema. Es precisamente en este punto
donde muchos observadores ven el testimonio de Smith no como un episodio aislado, sino como una señal de alerta sobre el uso estratégico de instrumentos administrativos en disputas políticas. Aunque no se produzca una ruptura institucional abierta, la acumulación de estos movimientos reconfigura gradualmente los parámetros de actuación de los órganos de control. Se trata de un proceso que altera de forma persistente el equilibrio funcional entre los poderes. Si valora este tipo de análisis, que conecta hechos recientes con dinámicas institucionales a largo plazo, este canal se compromete a seguir los acontecimientos con la densidad y la atención que el momento requiere. En el siguiente bloque, observaremos cómo este escenario ya genera interpretaciones controvertidas dentro del sistema, además de reacciones divergentes entre los principales actores jurídicos y políticos. A medida que la transcripción íntegra del testimonio de Jack Smith es analizada con mayor profundidad por juristas y observadores del sistema institucional, se amplía el espectro de interpretaciones sobre el significado efectivo del episodio. Aunque el texto no presenta acusaciones formales dirigidas a miembros específicos de la actual administración, su contenido sugiere, de manera indirecta, una crítica al uso de instrumentos administrativos como formas de contención funcional. Para los especialistas en derecho administrativo federal, el quid de la controversia no radica en la legalidad inmediata de las decisiones ejecutivas, sino en la ruptura de un principio tácito que rige el funcionamiento del servicio público: la neutralidad funcional de los funcionarios que trabajan en investigaciones delicadas. Cuando las medidas que interfieren directamente en la actuación de los investigadores se justifican por categorías amplias y poco delimitadas, como la protección de la imagen institucional o el riesgo de politización, el campo interpretativo se amplía y dificulta las evaluaciones posteriores de responsabilidad. En el debate sobre la gobernanza institucional, las interpretaciones siguen direcciones distintas. Hay analistas que interpretan el episodio como un indicio de un desplazamiento gradual en la separación práctica entre el gobierno y el Estado, especialmente perceptible en contextos de alternancia política. Otros entienden el caso como un reflejo de las tensiones acumuladas a lo largo del tiempo entre las agencias investigadoras y las estructuras decisorias del Poder Ejecutivo. Tensiones que se intensifican cuando las investigaciones realizadas con criterios técnicos comienzan a producir efectos relevantes en el entorno electoral. Estas interpretaciones no se anulan entre sí, sino que coexisten y ayudan a componer un panorama más amplio sobre los límites concretos de la independencia funcional en el sistema de los Estados Unidos de América. Desde el punto de vista jurídico, las consecuencias siguen siendo indefinidas. Las entidades dedicadas a la preservación de la integridad institucional han iniciado estudios para evaluar el impacto funcional de las suspensiones y destituciones mencionadas en la declaración. El objetivo declarado no es formular acusaciones directas, sino establecer comparaciones con momentos históricos en los que el sistema judicial sufrió reorganizaciones abruptas tras cambios en el mando del Poder Ejecutivo. Entre los factores analizados se encuentran la pérdida de profesionales altamente especializados, la interrupción de proyectos de cooperación entre agencias, la retirada de iniciativas de cooperación internacional y la reducción de programas internos de cumplimiento. Según comunicados preliminares, se busca verificar si el patrón observado tras las investigaciones que involucran a Donald Trump constituye una anomalía estadística con posibles implicaciones estructurales. En el ámbito legislativo, las reacciones varían según la alineación política predominante. Los parlamentarios de la oposición comenzaron a utilizar la transcripción de Smith como base para propuestas destinadas a fortalecer las garantías funcionales de los funcionarios vinculados a los organismos de investigación. Entre las ideas que se debaten se encuentran la creación de instancias independientes de revisión para los despidos relacionados con casos delicados
y la previsión de periodos mínimos de estabilidad para los equipos involucrados en investigaciones con impacto político directo. Por otro lado, los representantes más alineados con el Ejecutivo reiteran que las medidas adoptadas hasta el momento se inscriben en la autonomía administrativa de la presidencia y que no existen elementos formales que caractericen una persecución institucional. Este impasse pone de manifiesto la dificultad estructural del sistema para gestionar las zonas grises entre la legalidad formal y la conveniencia política. El debate jurídico más intenso, sin embargo, se centra en la naturaleza de las órdenes ejecutivas utilizadas. La cuestión central se refiere a la compatibilidad de estas medidas con el principio de imparcialidad en la administración pública. Aunque el ordenamiento jurídico prevé la suspensión de credenciales por motivos de seguridad, la mención directa a personas y despachos jurídicos en actos oficiales que no se derivan de procesos disciplinarios regulares plantea dudas sobre la finalidad real de estas normas. Los expertos sostienen que incluso cuando son formalmente legales, estas medidas deben evaluarse según los criterios de proporcionalidad y de efecto inhibidor potencial sobre el ejercicio profesional. Este punto es recurrente en las manifestaciones de las asociaciones de abogados y defensores públicos que alertan sobre el riesgo de que los futuros profesionales eviten involucrarse en investigaciones complejas por temor a sanciones administrativas indirectas. Hasta el momento, no hay consenso sobre las consecuencias prácticas de esta tensión acumulada. Algunos análisis indican que la erosión de las garantías funcionales puede contenerse parcialmente mediante decisiones judiciales correctivas, especialmente si los tribunales federales reconocen excesos interpretativos en la aplicación de las órdenes ejecutivas. Otras proyecciones sugieren que el impacto más duradero tiende a ser cultural, promoviendo una reconfiguración de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y los operadores del sistema judicial, con efectos difíciles de revertir en el corto plazo. Esta hipótesis se ve respaldada por estudios iniciales sobre el comportamiento institucional que apuntan a una retracción voluntaria en la participación de los agentes públicos en casos clasificados como sensibles. Al final de la audiencia, cuando se le preguntó sobre los efectos del contexto actual en su equipo, Jack Smith declaró con cautela que el núcleo de su fiscalía sigue operando dentro de los parámetros legales, pero reconoció que el entorno de trabajo ha sufrido cambios significativos. Sin recurrir a un lenguaje dramático, indicó que entre los miembros del equipo existe la percepción de que el cumplimiento riguroso del deber puede, en determinados contextos, generar consecuencias administrativas inesperadas. Según él, esta percepción es particularmente perjudicial, ya que debilita uno de los pilares del sistema institucional: la confianza en que el Estado protege a quienes actúan de acuerdo con la ley. También hay interpretaciones divergentes sobre la postura adoptada por Smith durante su testimonio. Mientras